Hora de aprender con Miss Patsy. Antecedentes de la Revolución Mexicana, época porfiriana. Cosas que debes de saber como causas e inicio de la Revolución Mexicana. Podemos enumerar bastante, pero tú serás el encargado de analizar si fueron positivas o negativas. La sociedad mexicana se unió para enfrentar al gobierno autoritario de Porfirio Díaz Mori, quien había estado en el poder por más de 3 décadas, desde 1877 a 1911. Número 1. El gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por una estabilidad política y económica en la que se lograron grandes avances en comunicaciones, infraestructura, comercio, telecomunicaciones, transporte, la banca, minería, ganadería y agricultura. Punto número 2. Logró grandes inversiones extranjeras que eran los beneficiados junto con una pequeña élite nacional. Estos eran los que más acumulaban grandes riquezas y los puestos más importantes en el país, mientras que la mayoría de la población vivía en pobreza, como los obreros y campesinos, riqueza en pocas manos y miseria en la mayoría. Punto número 3. Paz, orden y progreso. Fue el lema de Díaz, quien luchó para dar a México paz y no luchas armadas, ya que todo se solucionaba así. Después agregó poca política y mucha administración, logrando progreso, avance económico y mejorando las finanzas. Utilizaba mucho el compadrazgo para dar puestos políticos. Divide y vencerás, que lo utilizaba contra sus enemigos. Me ayudas, te ayudo lo utilizó para las personas que estaban de su lado. Cuidado con la libertad de expresión. A los periódicos les fue muy mal debido a que utilizaban muchas caricaturas burlescas de él. Y la frase talos en caliente, que significa desastre del problema rápidamente a quien le diera la orden. Punto número 4. Surgió la clase media compuesta por profesionales como maestros, abogados y técnicos. Por no ser cercanos al presidente, no tenían puestos importantes. Díaz emitió un decreto para la creación de la UNAM, para modernizar el país, nacionalizar la ciencia, mexicanizar y democratizar el saber ante la evidente crisis. Punto número 5. La desigualdad en el porfiriato era muy marcada fuera de la ciudad, ya que carecían de infraestructuras, agua potable, electricidad, educación y atención médica. Los derechos de los obreros y campesinos eran ignorados, tenían las precarias condiciones laborales, de vivienda, de educación, salud y trabajaban largas jornadas, hasta 15 horas diarias por salarios insuficientes. Los trabajadores recibían los pagos en especie o vales para cambiar en su tienda de raya, propiedad del dueño. Así obligaban a comprar a crédito con un alto impuesto y más caro para recuperar los salarios que se habían pagado. Se llamó así porque los trabajadores al firmar nómina o deuda no sabían leer y su firma era una raya. Punto número 6. En las zonas rurales la situación era igual de precaria. La élite y los extranjeros habían tomado las mejores tierras del país. Campesinos trabajaban de 12 a 14 horas hasta que se ocultara el sol. Usaron el método mano de obra forzada, donde el campesino libre lo obligaban a endeudarse para tenerlo trabajando en las grandes haciendas. Si moría, la deuda era heredada a sus hijos. Punto número 7. Las huelgas eran constantes. Los levantamientos que surgieron eran reprimidos y sofocados frecuentemente con la fuerza militar y con resultados de múltiples muertes y desapariciones. Destacaban la huelga de los mineros del cobre de Cananea en Sonora y la textil del Río Blanco en Veracruz. En la número 8 tenemos la importante entrevista entre Greenman y Díaz. Aquí solamente retomaremos 3 cosas importantes destacables de su entrevista. Número 1. Reconoce que México está preparado para la democracia y él lo comenta. He esperado pacientemente el día en que estén preparados para elegir a sus gobernantes y creo que finalmente ese día ha llegado. Como número 2, Greenman le pregunta si piensa reelegirse, a lo cual él responde que no, que se va a retirar cuando termine su presente periodo y que no volverá a gobernar otra vez, ya que él ya va a tener 80 años, pero dice que no puede dejar de servir a su país, o sea, no nos piensa soltar. Y número 3, le va a hablar de la oposición y él comenta que da la bienvenida a cualquier partido oposicionista de la República Mexicana. Si aparece lo consideraré como una bendición, no como un mal. En conclusión, las causas que hicieron que estallara la Revolución Mexicana es que la riqueza estaba en pocas manos. Las inversiones extranjeras llegaron, pero solamente se beneficiaron los extranjeros. Y la élite, pequeña clase social. Llegaron nuevos inventos como la luz eléctrica, el teléfono, el fonógrafo, el automóvil y la bicicleta, solamente por comentar algunos. Nos hablaban de un fraude electoral, en el cual dice que ya estamos preparados para escoger a nuestros gobernadores. Solo era una elección disfrazada. Campesinos y obreros en pésimas condiciones laborales e insalubres, y la mala administración de la justicia, ya que los obreros y los campesinos eran la clase social más desprotegida y explotada.
Inicia la Revolución Mexicana, este conflicto armado que da inicio el 20 de noviembre de 1910 como consecuencia del descontento popular hacia la dictadura de Porfirio Díaz y que deriva en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país, encabezado por Francisco I. Madero, con su lema sufragio efectivo, no reelección, en el uso popular al hacer de esta un llamado a la rebelión contra el régimen establecido. Esto es todo por hoy, yo soy Miss Patsy. Si te gustó el video, no se te olvide suscribirte y darle manita arriba a este video. Nos vemos, bye bye.